La palabra jubilación viene de júbilo, Ah, de gozo, qué bello. de alegría. Me encanta a mí cuando dice, cuando llegues a la edad de jubilación. Y eso es lo que no puedes perder. Tu edad de jubilación debe ser tu recompensa de hacer lo que querrás después de tantos años de trabajo, dedicarte a tu familia, a tus hijos. Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Cafi es presentado por el programa Tu Conciencia Financiera de Ficosa. El día de hoy traemos una invitada de honor de lujo, la gerente general de la administradora de pensiones de Ficosa. Así que, Yamilet Haddad, bienvenidos todos. Estoy seguro que va a ser un episodio de lujo con contenido de valor. Pero antes de que comencemos, solo quiero recordarles a todos ustedes que por favor visiten nuestro contenido totalmente gratuito en todas nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, Ali Cafi, ALIKFIE, para que no se pierdan de este tipo de contenido y programación que siempre estamos llevándoles a todos ustedes. Así que bienvenida Yamilet Haddad Sagastume, gerente general de Ficosa Pensiones y Cesantías. ¿Qué tal está, Yami? Súper bien, Ali, emocionada, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a estar. Es tu primer podcast. Es mi primer podcast, así que perdón desde ya si me voy o si me desvío de los temas, pero feliz porque a compartir y hablar de un tema que es por lo que sueño, por lo que trabajo, lo que me emociona. Yo de verdad que soy bendecida en tener un trabajo que amo y me levanto todos los días de verdad y es algo que me apasiona, esa es la realidad. Así que feliz también de estar aquí. Bello, qué bello, porque eso es súper importante, hacer algo que te apasiona. Sí. Y bueno, un poquito de Yami. Yami tiene una carrera profesional de 12 años en la empresa española de seguros MAPRE como subdirectora regional para América Latina y miembro de las juntas directivas en distintos países de la región. Ingresó a Grupo Financiero Ficosa en el 2014 para iniciar el proceso de autorización y posterior lanzamiento de la administradora de los fondos de pensiones y cesantías como gerente general de casi ya 10 años. Ay, sí, 10 no años puedo de creer. experiencia en el mercado hondureño y sos graduado con una licenciatura en subtécnica en Recife, Brasil y una maestría en desarrollo directivo de la Universidad de Alcalá, España, y recientemente con un diplomado digital del IES Business School de Navarra. ¡Wow! Así que bienvenida. Gracias. Yo sé que es una empresaria ejemplar, una gerente ejemplar, una madre ejemplar, una suegra ejemplar, porque la conozco hasta en el ámbito personal. Así que qué lindo, Yami, poder tenerte aquí. Yo soñaba con este momento porque desde el momento que empecé a brindar educación financiera, una de las cosas que sentía yo que me hacía falta de conocimiento era la parte del fondo de pensiones. Y llegaban momentos en que yo me reunía contigo y con Ficosa para hablar acerca del fondo y cada vez que me sentaba contigo en la sala de reuniones, yo aprendía y aprendía y aprendía. Y decía yo, wow, o sea, si a mí me falta este tipo de educación financiera, que yo soy consejera financiera, que hay un montón de cosas que tenía esos como espacios grises que no sabía, imagínate a toda la población hondureña, ¿cuánto nos hace falta? Entonces, estamos claros que hay ignorancia financiera y a la vez son tantos beneficios los que nos da un fondo de pensiones que yo dije, tengo que traer a Yami a hablar de este tema y que Yami, que es la experta en él, nos cuente un poquitito más de todo. Entonces, para hablar en términos súper sencillos acerca de un fondo de pensión, contanos un poquitito primero de vos, si querés dar otra bienvenida, si querés contarnos algo aparte, que si sos madre, que si haces cualquier otra cosita, y después podemos hablar exactamente qué es un fondo de pensión. De acuerdo, gracias de nuevo, Ali. Pues de mí, aquí pues con toda la humildad del mundo, de verdad que como te decía, me considero que soy muy bendecida de encontrar algo que me apasiona. Yo vengo de muchísimos años de seguros, que también en aquel momento era lo que quería hacer. Pero cuando me dicen que está esta oportunidad, te soy sincera y yo estoy con vos y yo aprendo todos los días. No es Honduras la excepción, no es Ali, no es Yamilet. Es porque el mundo de pensiones en general es educación constante.
Y cuando yo iba, antes de que nosotros abriéramos y saliéramos al público con nuestra administradora de fondo de pensiones en Ficosa, nosotros salimos con el presidente de la compañía, con todo, a ver, a entender, fuimos a otros países, muchas otras administradoras nos abrieron las puertas en El Salvador, en República Dominicana, o sea, viajamos para entender un poco cómo funcionaba. Cuando vamos también a todos los congresos, siempre te dicen, incluso Chile y Perú, que tienen años de estar en esto, te dicen, el principal desafío en pensiones es la falta de conocimiento de las personas en países que nos llevan años en esto, ¿vale? Entonces, de verdad que la educación, y en este caso lo nuestro es educación previsional, es importantísima. Y bueno, feliz de estar y de compartir de verdad lo que es y por qué es tan importante. Yo hubiera querido conocer de esto pues cuando tenía tu edad, cuando estaba, de verdad que cuando empezaba incluso a trabajar, pero lastimosamente no es algo que ha estado en la agenda, creo yo, de las escuelas, de las universidades. Ahora sí, vos nos has acompañado, hemos tenido alianzas con dos de las universidades más importantes aquí y la sed de conocimiento que lo hemos vivido con los jóvenes. Así que yo creo que ahí está esa semillita y es empezar. Y como dicen, nunca es tarde para empezar. Así que aquí estamos. Ok, entonces, Yami, contanos un poquitito en tus palabras y después ya puedo hablar yo también en mis palabras, qué es exactamente un fondo de pensión o un fondo de retiro o jubilación, porque muchas veces me decís, no, espérate, no es así, es así. Sí, a ver, un fondo de pensión, y es lo que digo yo siempre, la gente lo asocia con esa imagen del viejito en la silla de ruedas, e incluso cuando uno pide la publicidad, y al principio hace años me mandaban un montón de señores mayores. No, el fondo de pensión, el fondo de jubilación es, para empezar a ahorrar, es un ahorro de mediano a largo plazo, y eso es lo que lo hace más difícil, Ali, porque cuando vas donde una persona, y a veces, mira que me cuesta, porque ni tan joven, vas donde una persona tal vez como de 40, 45, nunca es tarde, como te digo, solo que nos va a costar, hay más presión cuando empezás más tarde. Entonces, la gente lo que te dice, 20 años de ahorro. No, si de aquí a 20 ya pasaron 1000 cosas y yo no sé qué va a pasar con mi dinero. Y eso es lo que hace tan difícil, porque es natural, y te lo dicen todos los estudios psicológicos y todo, que para nosotros como seres humanos existe una aversión a vernos mayores. Nadie se quiere ver allá. Pero ¿sabes qué? Si hay algo seguro en la vida, como les digo yo, y si nos va bien y no pasa nada de aquí a que lleguemos a los 60, 65, 70, y no pasa nada y logramos llegar a esa edad, ahí es cuando realmente nosotros decimos, a ver, ¿y ahora? Cuando yo ya no tengo ingresos, y ahora que ya no puedo trabajar. Pero realmente es podernos ver hacia adelante, pero como dicen en los años dorados, pues. Pero los años dorados realmente no significan ni los años plateados de porque tengo canas ni nada. Si ahora toda la gente joven anda también que se dejó el pelo blanco, eso no tiene nada que ver. Sí. Es cómo yo voy a hacer y empezar hoy, y hoy, independientemente de la edad que yo tenga, ojo, cómo empiezo hoy a ahorrar para el momento en que yo no tenga ingresos. Y también es importante, Ali, que a veces la gente se confunde, que cree que yo solo puedo ahorrar si tengo un empleador, si estoy en una empresa y tengo un salario. No. Es que si yo soy un emprendedor, un profesional independiente, un médico, un abogado, yo tengo un salón de belleza, llega un momento donde yo no voy a poder seguir ejerciendo. Y ahí es donde yo, de forma propia y voluntaria, tengo que decir, ¿y cómo hago ahora que yo ya no puedo seguir siendo el dentista espectacular que era? Porque pues ya no puedo seguir trabajando. Y además, no es porque ya no puedo, es porque, ¿sabes qué? Ya me cansé. Así es. Ya me cansé y ahora quiero disfrutar, ahora que venga lo bueno. ¿Qué edad nos recomendás decir, ok, a esta edad ya es la edad media o normal de...? Fíjate que ese es un tema de discusión, y las edades de jubilación se han venido haciendo cada vez en cada país. Antes era 60, luego 62, 65,
Y hay países que los tienen más programados que otros. Ahorita, por ejemplo, yo no sé si has visto, pero el caos, por ejemplo, que hubo no hace muchos meses en Francia fue justamente porque se quería ampliar la edad de jubilación. Yo no me quiero meter en temas políticos ni mucho menos, pero es porque la realidad es que estamos viviendo más. La esperanza de vida de las personas a nivel mundial es mayor, gracias a Dios. O sea, hay más cosas médicas, ya nos cuidamos más, entendemos más. Entonces, si vos antes, a los 60, 65, veis a una persona y decís, sí, es que ya entró a la tercera, si estaban hablando ahorita de que ya la tercera ya no quieren que sea 60, 65, yo gracias a Dios porque ya voy a llegar, pero la edad se tiene que ir ampliando y tiene que ir acompañando porque la edad de jubilación al final se tiene que ir ampliando para que tengamos más tiempo de ahorro. Y mientras más yo ahorre, mientras más tiempo y más, mejor va a ser mi jubilación. O sea, esa es la realidad. Entonces, para jubilación, para retiro, para cuando ya no estemos generando ingresos, este tipo de fondos, sí definitivamente hay tanto, o sea, analfabetismo financiero y ignorancia financiera con esto del tema de fondos y pensiones. Siento que algo que no sé si lo he hablado con vos, creo que es la cultura de que mucho también cuando ya somos mayores, yo voy a depender de mis hijos, que mis hijos se encarguen de mí. Y cuando yo ya sea mayor, le dejamos eso a nuestros hijos. Es correcto. Entonces, yo creo que hoy en día, con toda la educación y todo esto, es como que, ok, ¿cómo eliminamos estas creencias? ¿Cómo nosotros mismos hoy en día, jóvenes, que tenemos esta educación, estos podcasts, nos vamos haciendo ya independientes y no darles ese peso a nuestros padres, que ellos, o a nuestros hijos, perdón, que ellos son los que se van a encargar de nosotros? Eso es ciertísimo. Yo no sé si una vez yo te comenté, yo estaba en una empresa, aquí una empresa grande, pero que tenía una persona de su área de recursos humanos, de talento humano, pero ella era de Sudamérica y lo primero cuando viene la gente de otros países a Honduras, lo primero es que preguntan, ¿y cuál es el beneficio del fondo de pensión? Y aquí no todas las empresas lo hacen, lastimosamente. Pero ahí vamos, educando también, porque hay que educar también a las empresas que apoyen. Pero, y ella me decía, es que yo estoy impresionada aquí en Honduras. Es que aquí de verdad que yo veo que la presión es para los hijos. No, es que ¿sabes qué pasa? Yo le estoy pagando la universidad y le estoy pagando las universidades privadas para que cuando él se gradúe, entonces él me devuelva casi lo que yo pagué por él de la universidad. Y entonces me dice, le están poniendo desde ya, ni se han graduado de la escuela y ya los papás están pensando en ponerles esa presión a los hijos. Y después con otra empresaria que a mí me encantaba reunirme con ella, ya días no me reúno, pero a mí no se me olvida lo que ella me dijo. Y además ni sabes tu hijo, y si es varón, y la nuera me dice, y si después él no te quiere ayudar. Ay, sí. No le puedes poner la presión. Y después decía, y si no encuentra trabajo, mi hijo se puede haber graduado, y si trabaja, y si no trabaja. Eso es algo a lo que nosotros debemos apuntar, que lo hablaste bien. Es independencia. Nosotros debemos hacerlo y es aquí donde yo digo, el fondo de pensión, yo no estoy pensando en que voy a hacer un fondo de ahorro para la universidad de mis hijos, un seguro. No. Estoy pensando en mí. En el fondo de pensión es pensar en uno mismo. Aquí vamos a ser un poco egoístas y vamos a pensar en nosotros, pero vamos a pensar en nosotros para no ponerle esa carga a nadie más. Y a nadie más me refiero incluso al Estado, porque el Estado tampoco es responsable y a veces esto se convierte en una carga para los gobiernos, para los estados. Por eso es que también es necesario, nosotros aquí en Honduras tenemos beneficios también que se nos otorgan a través de diferentes leyes, que lo podemos hablar después. Sí, lo vamos a hablar. Pero eso es importante para incentivar ese ahorro. Pero sí, no queremos ser carga de nadie. Eso era algo que yo quería enfatizar y dejar bien claro, porque es parte de lo que nos han metido en la cabeza. Sí. Son culturas que traen mucha gente en nuestros países latinos, que definitivamente la independencia es importante. Yo creo que aquí por eso el rol de educador, como educadora, y de saber la importancia de la educación financiera es cómo, o sea, estás pensando, estás ahorrando para tu futuro, pero obviamente le das la importancia hoy, que tú decías, nos cuesta porque eso lo vas a ver de aquí a cuántos años, pero cómo yo tomo la decisión de dejar de hacer cosas hoy o darle la prioridad de, en vez de ir a tal concierto o en vez de ir a otra cosa que yo no le doy importancia, cómo abono a mi fondo de pensión mensual o de manera extraordinaria. Entonces, ok, primero sabemos que el rol de educación financiera juega
un rol importantísimo en toda la parte de la pensión y la planificación de los hondureños y la jubilación. Pero contanos un poquitito, yo quiero convencer, o sea, mi misión en este podcast es convencer a todos los jóvenes que nos están viendo, que si aún jóvenes o de 30, 40, 50 años, que si aún ellos no lo están haciendo, tienen que empezar a pensar en su futuro, porque eso te va a dar tranquilidad, eso te va a dar libertad, eso te va a dar paz, independencia. Entonces, ¿cómo los convencemos, Yami? O sea, empecemos, creo que es importante hablar de los beneficios, porque era algo que yo no sabía, que no lo estaba haciendo, que no estaba aprovechando, y creo que es importante apuntar y que sepan los jóvenes cuáles son los beneficios. O sea, ¿qué pasa si yo aporto un fondo de pensión? Yo creo que hablar de cuándo empezar, lo ideal, como lo hablábamos al inicio también, debe ser cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque si yo empiezo joven, yo tengo menos presión en el tiempo. Entonces me puedo dar el lujo, y las estadísticas lo dicen, yo puedo empezar a ahorrar, ponele. Y esto es lo que dicen las estadísticas, un 10% de mi salario. ¿Qué pasa? Que no es relativo el porcentaje a el monto del ahorro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando todos empezamos a trabajar y estamos más jóvenes, generalmente ganamos menos y luego pues vamos, ¿verdad? Si Dios permite, vamos creciendo, vamos subiendo. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué es mejor empezar joven? Porque es cuando yo tengo menos también presión en los gastos. Porque posiblemente, y en Honduras, o sea, las personas jóvenes pues viven con los papás, entonces no tenés que pensar en tu casa, no es como en otros países que salir de la escuela y a buscar y te vas. Hay menos presión, por ejemplo, porque todavía no estás casada, no tenés hijos. Estás pensando, y en ese ciclo que nosotros pasamos como ser humano, yo creo que ahí es donde estás pensando tal vez, y tu siguiente paso es si estás pensando en una maestría, pero seguís como sin esas presiones de lo que es educar. Luego, a medida que vas avanzando, vienen las presiones de salud. Entonces, ese ciclo de vida es donde nosotros tenemos que ir pensando, y por eso es que cada vez con esas presiones en los gastos, el porcentaje es más difícil. Entonces, si yo empiezo joven, más lo que hablamos siempre, la magia del interés compuesto, que ese interés que crece sobre lo que yo ya tengo y crece y se va haciendo, como decimos nosotros, la famosa bola de nieve. Eso es lo que se aprovecha cuando yo empiezo temprano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar en cuánto, y lo que mucha gente dice, no, es que gano muy poquito. No existe tal, Ali. O sea, todo es programarse. ¿Y sabes qué? Y hablamos. Hay estadísticas que dicen que el balance, ¿verdad? Para que vos hagas bien tus presupuestos es el 50-30-20, que el 50 para tus gastos fijos, el 30, bueno, en ese 30 va todo lo que es ocio, todo lo que gastos variables, pero ahí va entretenimiento, vacaciones, todo eso va ahí y los pones y los tenés claros. Y luego el 20, que es lo que vos deberías estar pensando en ahorro. Y en ahorro, y como decimos nosotros siempre, porque yo no quiero decir también que el ahorro, solo ahorrar en un fondo de pensión. También es importante diversificar. Diversificar dónde, diversificar monedas, instrumentos de inversión. Entonces, pero es ahorrar y es hacer como que yo ahorro y lo pongo ahí, y luego, sobre todo en jubilación, lo importante es que si empezás tu fondo de pensión, trata de olvidarte de él, porque no es una cuenta de ahorros porque ocupas liquidez para ir a pagar algo, para pagar un préstamo. Eso va en el otro porcentaje. Pero el del ahorro, nosotros debemos mentalizarnos. Pero a veces pasan también emergencias. Yo he tenido casos donde doy asesorías, donde tuve donde una joven no vivía con sus papás, pero tuvo un problema de salud de su papá, y lo que tuvo que hacer fue retirar el dinero del fondo de pensión, o sea, porque claramente lo hablamos, no tenía otro fondo, y sacó el fondo de pensión de su propia pensión para solventar el problema familiar de su padre. Y a nosotros nos pasó ahorita, pues todo el proceso que vivimos de COVID,
tuvimos muchas emergencias, pero la gente nos decía, no tengo de otra, lo tengo que tocar. Pero lo que tenemos que tener claro es, yo tengo que ver cómo lo que yo retiré lo repongo. Y en esa mentalidad, porque a veces hay emergencias y para eso son los ahorros. No, pero también. yo siempre digo, para eso un fondo de emergencia. De emergencia, es correcto. O sea, sí. Y yo sé que es difícil, es pero difícil. Está la educación financiera y están claramente los pasos y tenemos que, de mis primeras metas de ahorro en las que yo siempre digo es un fondo de emergencia, sí. porque las emergencias siempre suceden. Si tal vez vos tenés el fondo de pensión ahí a un lado y no has empezado con tu fondo de emergencia de batería, sabes que empezar con tu emergencia. Porque si no, lo que vas a hacer es que con tu fondo de pensión lo vas a agarrar para emergencias y no tiene que ser así. Sí, y ojo, porque las emergencias son tantas cosas. Salud, desempleo. Es que al final, para todos los que estamos... Accidentes. O sea, accidente, algo inesperado. O sea, realmente esos son... ese fondo de emergencia está ahí y también para tratar de no tocarlo solo que realmente sea una emergencia. Entonces, a la par del fondo de pensión, una lección importante que acaba de salir aquí, aparte que me encanta como Yami también les está brindando educación financiera, yo siempre hablo del método 50-20-30, ella lo acaba de explicar, clarísimo. También hablamos ahorita importante tener un fondo de emergencia a un lado para no, quitarte todo tu fondo de pensión. ¿Y qué otro beneficio tenemos en Honduras, Yami? O sea, bueno, es a largo, mediano y largo plazo, que es para tu es correcto, es de largo plazo. Yo, como beneficio, realmente nosotros lo que vemos es que a través del fondo de pensión, yo tengo a una persona en la administradora que yo escoja, porque eso es algo que hablamos siempre. Sí. ¿Y en cuál? El fondo de pensión nosotros decimos, es fiduciario. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros cuidamos dinero de terceros. Eso es importante. Es un negocio de confianza. Y me refiero a esa relación. ¿Y con quién no vas a creer? Con quien vos te sentís respaldada, sí, confiada, que las cosas las están haciendo bien. Y eso se puede ver, investigar, preguntar, pero lo importante es eso. Entonces, cuando yo... Solo te quiero interrumpir. Sí. O sea, cada vez que yo hablo de un fondo de pensión, me llega esta pregunta. Ali, ¿cuál es el fondo de pensiones con el que usted me recomienda abrirlo? O sea, les digo, yo siempre mi respuesta es con la institución financiera que usted más se sienta cómoda. ¿Por qué? Porque lo que vos acabas de decir, o sea, al momento que vos das tu dinero a ese fondo de pensión, ellos están haciendo que tu dinero trabaje para vos. Ellos están invirtiendo tu dinero en un negocio, en bonos, y que también nos podés contar cómo funciona la diversificación de cómo hacen ustedes eso, sí. ¿Verdad? Pero vos tenés que sentirte cómoda. Eso. Cómoda con la institución financiera. Obviamente, averiguar la tasa de interés que te están dando, que tengas las mejores ventajas, sí, ¿verdad? Pero yo siempre digo eso, es algo bien personal que cada quien tiene que tomar esa decisión y hacer la tarea. Sí, porque eso es una relación de confianza. O sea, cualquier tema financiero es de confianza, es de tener la confianza. Y eso es fácil. O sea, yo veo y cuántas administradoras hay, con qué grupo trabajan, cuál es el respaldo, cómo manejan todo. El tema de transparencia es importantísimo. Nuestros afiliados necesitan saber dónde está su dinero. Eso es vital. Yo le voy a ser bien sincera. O sea, yo a mis 35 años de edad no estaba, la verdad, ni le daba mucha importancia a lo que era un fondo de pensión. No estaba aportando un fondo de pensión. No sabía ni cómo hacerlo, que vos también nos puedes hablar de cómo se hace, si mensual. Eso yo obviamente ya lo conozco, pero a mí me hacía falta esa educación financiera y hace 5 años que empecé, yo dije, no, mi próxima meta es, con el dinero que tenga, yo voy a empezar a hacer mi fondo y empecé a entender. Me acuerdo cuando me reuní con la oficial del fondo de pensiones, me explicó, así es como lo vamos a hacer, así es como lo vamos a invertir. Aquí, o sea, la transparencia, la seguridad que me dio ella al saber dónde iba a estar invertido mi dinero, o sea, absolutamente todo. Entonces, yo puedo decirles que soy creyente de los beneficios, de que yo ya lo estoy haciendo, que ustedes, si están trabajando en una empresa, ustedes pueden hacer averiguar si la empresa también aporta para que les puedan automáticamente, antes que le paguen su sueldo,
deducir lo de la AFP, lo del fondo Sí. de pensiones, de su sueldo. Y si son emprendedores como yo, encargarse que de una manera mensualmente, o sea, por iniciativa propia, porque sos emprendedor y con más justa razón lo tenemos que hacer, aportar mensualmente o de manera extraordinaria. Correcto. Que vos lo haces una vez al año con tanto dinero ya en mente para aportar este fondo. Sí. Entonces, yo ya lo hice, me siento feliz, me da paz y tranquilidad a mí saber que yo lo estoy haciendo. Y creo que también es importante hablar del beneficio fiscal. O sea, cuando yo lo hice ese año, yo lo hice a principios de año, no se me olvide. Yo, bueno, en abril, ¿dónde está mi beneficio? Ya quiero ver con lo de los impuestos. Sí. Obviamente, que si quieres hablar un poquitito vos de eso. Sí, y fíjate que quiero, más que entrar a Honduras, es por qué el beneficio fiscal. Y esto vos lo ves, y lo ves en todos los congresos a los que nosotros vamos y asistimos. Y lo que todos te dicen, los países que otorgan el beneficio fiscal por aportar a un fondo de pensión voluntario, porque después entro a ese tema, que es lo que te decía yo, de el fondo voluntario es un fondo complementario a lo que te da la seguridad social, si tenés seguro social o si tenés otro tipo de fondo del Estado. El fondo voluntario es complementario y está comprobado y se ha hecho un llamado a que los países den el beneficio fiscal para incentivar el ahorro voluntario. ¿Por qué la importancia del ahorro voluntario y hacerlo crecer? Porque es lo que te digo, ningún fondo del Estado, del gobierno, te va, y después vamos a entrar a otra cosa que hablábamos, te va a dar lo que vos necesitas para tu jubilación. Uno tiene que hacer su esfuerzo propio para complementar, porque tampoco quiere ser carga del Estado. Y el Estado va a hacer lo que puede con la contribución pequeñita que uno da, porque tampoco es que aportamos un montón al Seguro Social. Claro. De verdad que debería ser un poco mayor, pero eso es lo que es, eso es nuestra realidad y es la de muchos países. Entonces, ese beneficio fiscal, los países que lo dan son para incentivar el ahorro voluntario o ahorro complementario a la seguridad social. En Honduras nosotros tenemos beneficio fiscal, gracias a Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que ver, cuidar, y la ley dice que uno puede tener beneficio fiscal de rebajarte lo que vos aportás a una administradora de fondos de pensiones domiciliada en Honduras. Pero ese beneficio, Ali, realmente es un tema de Honduras, pero es algo que se ha visto, lo estábamos viendo incluso en temas de, por ejemplo, leyendo mucho en España, en Europa, pero América Latina es cómo haces crecer el fondo voluntario a través de ese beneficio fiscal. Y ese beneficio fiscal, como nosotros le decimos muchas veces a las personas, es un ahorro, un beneficio que te da la ley, ¿verdad?, del impuesto sobre la renta para que puedas contribuir, pero al mismo tiempo también los gobiernos lo ven para que después no se conviertan en una carga para el Estado, ¿verdad? Porque no podemos. Entonces, realmente sí es un beneficio. Después vos te sentás, los asesores, de acuerdo a tu escala salarial y demás, pero sí realmente el beneficio fiscal es el mejor incentivo que tenemos todos para empezar a ahorrar en un fondo de pensión. Excelente. Sí. Yami, si yo nunca he aperturado una cuenta en un fondo de pensión, ¿qué hago? O sea, empecemos básico, o sea, porque yo aquí quiero ayudar paso por paso a la gente a entender qué tiene que hacer. Obviamente, escoger primero la institución o el fondo de que ellos elijan. Sí, y ahí ver y hacer la tarea. No, sí, o sea, vas, contactas a alguien y escoges qué tal te hicieron, te explicaron y luego escoges. Yo creo que lo primero, Ali, es, y depende mucho de la edad. Y ahí es cuando vos haces. Nosotros hemos tenido la dicha de tener la experiencia de hablar, por ejemplo, con tal vez ejecutivos de mando intermedio, alto de empresas, donde dicen, mira, sí, ¿sabes qué? Yo quiero. Pero Ali, nosotros hemos tenido experiencias tan lindas llegando a empresas enormes, maquilas en el norte, aquí, y vos te sentás con los operarios lado a lado cuando afiliás y la gente, cuando le empezás a explicar, la gente te dice, mira, es que regreso. La gente a veces de recursos humanos dice, no, aquí nadie puede ahorrar. Es que vieras, está todo el mundo endeudado. Cuando tengo que hacer deducción por planilla, todo el mundo debe. No, déjenos tratar, y ahí es la importancia de la educación, déjenos tratar y dar charlas.
El 96%, esa es la estadística que nosotros tenemos, de la gente se afilia. Y te estoy hablando desde los operarios, desde la señora que sirve el café, y empiezan con 200 lempiras, con 300, y haces tus números. Y luego las administradoras, en el caso nuestro, por ejemplo, en Ficosa, vos podés incluso online, y vos decís, y es súper lindo ver, cuando un año después viene una persona y te dice, mire, yo empecé con 200 lempiras, yo sé que puedo con 500. Cuando vemos las estadísticas del incremento de una persona que ahorra mensual y dice, yo empecé con 200 y yo sé que puedo con 500. Y vemos las estadísticas de la gente que incrementa. Y eso es, yo dije, cada vez que, yo le digo siempre a la gente y lo hablamos, cada vez que nosotros firmamos con alguien y hizo todo el proceso, ya le cambiamos el futuro a alguien. Y eso es lo que hay que meterse en la cabeza, realmente. ¿Cómo empezás a hacer eso? Hay requisitos, por ejemplo, o sea, sí. Hay un requisito, un mínimo, o que la gente piensa, ok, sí, estoy invirtiendo mi dinero a largo plazo, pero la gente tal vez oye una inversión o piensa en jubilación o se bloquea, ¿me entendés? ¿Con cuánto puedo empezar yo? Como te digo, 200 lempiras, empieza una persona con 200 lempiras y luego te dice, no existe el monto mínimo para empezar. Existe un formulario, que es un formulario que a nosotros, pues nuestro regulador también lo revisa, se llena esa solicitud, el formulario. Existe un seguro complementario que es voluntario. Tus documentos, pues tu DNI, ¿verdad? O sea, sí. todo, pero es un proceso muy normal, pero la gente a veces dice, no, es que, ¿verdad que tiene que haber un mínimo? Porque si no, después la inactividad de la cuenta. Por eso toqué ese tema. Aquí no hay nada, no existe que tenés que aportar todos los meses. Yo tengo gente que se afilia, porque vos en el formulario decís, yo me comprometo a 500 lempiras al mes, y después pasó algo y dice, mire, ¿sabe qué? Voy a parar 3 meses. No pasa nada. Ok, qué bonito. No pasa nada. Y después yo regreso. O tal vez si alguien recibe un aguinaldo, que estamos por recibir un aguinaldo. Es correcto. Ahí, cuando vos te programás y decís, yo de mi aguinaldo, o te programás, yo ya lo tengo, que lo voy a meter al fondo, o voy a poner una parte. Un porcentaje. Un porcentaje del salario, de cualquier ingreso extraordinario que yo tengo. No tiene que ser aporte mensual. No existe una regla para decir cuál es el periodo en que yo debo. No pasa nada. Lo que vos decías, importante, tenemos mucha gente que dice, la forma más fácil es que mi empleador me lo haga deducción por planilla. Y tenemos aquí infinidad de empresas que lo hacen así para ayudarle. Tal vez no tiene un plan contributivo, pero la forma en que ellos ayudan a sus colaboradores es que el área que hace el pago de planilla hace una deducción todos los meses. Puede ser débito a tarjeta, débito a cuenta. De verdad que las formas de hacerlo son fáciles. Lo principal es decidir qué porcentaje das. Como te digo, una persona joven en 25, 30, 35 puede empezar y mentalizarse, ¿puedo yo ahorrar un 10% de mis ingresos mensuales? Entre más joven, obviamente, más vas a poder ahorrar, claro, como vos lo explicaste. A mi edad, y menos es el valor. Y menos la presión, porque imagínate la presión, Ali, de saber que si yo empecé a los 30, en teoría debería ahorrar más o menos un 10% de mi salario, a que si yo empecé a los 50, es el 35-40%. Más casi imposible. Del valor mensual. Del valor, o sea, que si de tu salario, vos tuviste que ingresos. A los 35, 30 años aportar nada más con 500 lempiras, tal vez si empezabas a tus 45, vas a tener que aportar 2,000 lempiras. Es correcto. Un ejemplo. Sí. O sea va a ser mucho más. Es mucho más. Mientras más tarde, la presión para llegar a alcanzar una buena jubilación es mucho mayor. De que si yo, por eso es que nosotros le decimos el fondo de pensión, el fondo para jubilarte, es empezar joven. Ese es el truco. Y yo se lo pregunté al invitado que tuvimos en el podcast pasado. ¿Qué consejo vos le dirías a una persona de 22, 24, 25 años que acaba de comenzar con su primer trabajo, por ejemplo? Es que, fíjate que nosotros le empezamos... Para mí sería... empezar con tu fondo de pensión. Empezar con tu fondo. Empezar con tu fondo de pensión, con tu fondo de ahorro. Entre más temprano vos ahorres, más vas a aprovechar lo que es la magia del interés compuesto y el dinero va a empezar a multiplicarse por sí solo. Obvio, con paciencia. Sí. Porque yo ahora te lo digo y me encanta hablar de mis experiencias propias. Me meto yo, ¿verdad?
a ver todas mis cuentas y todo. Ok, ¿cómo ha crecido? Y es como, ya quieres estar viendo, porque vas viendo ya cómo va creciendo tu dinero. Es emocionante, pero llega un momento en que vos querés que vaya creciendo más rápido. Pero los primeros años tarde, o sea, ya después de 10 años es cuando vos vas viendo que es exponencial. Es exponencial. Y eso es la magia del interés compuesto que siempre me están preguntando. Y que es, obviamente, uno de los errores que la gente comete es la impaciencia, pero es de tener paciencia cuando vos vas viendo que después de 5 o 10 años el dinero por sí solo, o sea, la misma matemática es una magia. Es interés. Entonces, es la bola. ¿Vos le has explicado a tus hijos, Yami, esto? Claro, ya. O sea, tus hijos ya están... yo les digo, desde que empiecen ya, desde el primer salario, porque yo hubiera querido que alguien Yo también, yo hubiera, por eso yo enfatizado tanto en este podcast. Yo hubiera tenido 25 años antes de ahorros, ¿te imaginas? Y la verdad es que el tiempo vuela. Entonces, ¿cómo le haces entender a la gente joven que empieza su primer, su segundo trabajo, que salen de la universidad, que el ahorro es para que lo veas a largo plazo? 10 años, 20 años, 30 Porque mira, años. la verdad es que cuando vos salís de tu primer trabajo, estás con las ganas de comer el mundo. Exacto. O sea, lastimosamente, estás con esa inmadurez, con tanta falta de aprendizaje. Vos sentís que ya lo sabes todo y es cuando más tenés que... Sí. ¿Me entendés? O sea, gracias a gente que tiene padres como vos, que trabaja en esto, que les puede explicar a sus hijos, pero muchos de las familias, o sea, no hablan del dinero en su casa, no saben, no lo han hecho ni ellos, peor para poder darle el ejemplo a sus hijos o decirle la importancia de esto. Entonces, yo por eso siento un deber con nuestros ciudadanos de poder explicarles la importancia de esto. Y las universidades que nosotros estamos trabajando con las universidades, porque ese es el momento importante donde estamos sembrando la semilla que tú decías. Estamos sembrando esa semilla para que el día de mañana ellos se conviertan en los mayores aportantes y ellos tengan esa paz y tranquilidad. Ya vi una preguntita que te tengo. Un tema que estamos viendo ahorita en el último año es la inflación. O sea, sabemos que hay muchas excusas, no puedo, vos nos has dicho, lo otro es la inflación. Todo cada vez está más caro, o sea, lo estamos viviendo cada vez que vamos al súper. O sea, ¿cómo hacemos para vencer la inflación en nuestros ahorros? O sea, si el fondo me está pagando tanto, o sea, pero la inflación está tanto, entonces, ¿cómo hago para compensar eso? O sea, ¿cuál es el mejor consejo que vos le puedes dar también a las personas? Y ese es un tema, Ali, también que causa estrés en las personas. Dice, ok, yo tengo mi mismo salario o mi salario no está acompañando el incremento en costo de vida, en todo lo que yo tengo. Entonces, ahí yo creo que en estos momentos justamente es donde uno tiene que empezar a ver. Para nosotros ha sido un desafío también, Ali, por ejemplo, para salir el costo de la inflación y que tu tasa de rendimiento acompañe esa inflación. Es lo que te estaba diciendo. Y, ¿verdad? Entonces, justo eso y ese desafío que tenemos, pues el sistema financiero, pero sobre todo en las administradoras de fondos de pensión, de ir acompañando, porque el tema es que yo puedo salir como administrador de fondos de pensiones e invertir y hacer locuras. Y pues yo tengo clientes que son súper expertos en el tema, invierten en bolsa. Yo sé, y le entienden. Sí. Yo tengo gente que invierte hasta en Bitcoin y ahorita pero bueno, todo es de paciencia, como vos decís, al final cuando invertís. Pero cuando no somos tan expertos realmente en cómo invertir, dónde invertir, sobre todo como está ahorita, porque ojo, se lo dejas a alguien más. Entonces se lo dejas a alguien más y ahí es donde entra el rol de una administradora de fondos de pensiones. Y en esa tranquilidad que vos tenés que tener, que quien está administrando tu dinero lo está haciendo bien y de manera, sobre todo, segura, ¿ok? Porque así como está ahorita, el mercado puede ser... Y a veces vemos subidas y bajadas. Y yo no puedo estar viendo mi fondo de pensión todas las semanas y todos los meses. Esto es de largo plazo y lo que vemos siempre. En un momento baja y luego siempre al final de todo el camino el rendimiento creció. Mínimo. Sí, es un poco de paciencia. Pero también viene el control de gastos. Es como yo ahí empiezo a hacer todos mis presupuestos y cómo acompaño, porque si el salario que yo tengo ahorita, en este momento, realmente no acompaña pues la inflación, el costo de vida. Entonces ahí es donde viene qué cosas. Pero ahí también es importante decir, yo si yo decido, yo estoy aportando un 5, un 10% realmente de mi salario, tratar de no tocar eso y tocar el 50, el 30, de ahí de en medio y ajustar ahí.
pero no dejar de ahorrar, porque ahorita es cuando es más importante ahorrar. O sea, en este momento. Ahorrar e invertirlo. Invertir, pero correcto. Lo que te digo yo es que de mucho de lo que yo he leído en Estados Unidos, lo que la gente está haciendo es está tocando sus ahorros. Es correcto. O sea, porque no les dan el sueldo, ¿me no entendés? da. O sea, el costo de vida ha subido y lo que la mayoría de la gente está haciendo es agarrando de sus ahorros para equiparar lo que les hace falta dentro de su presupuesto. Y eso es lo que a mí me parte el alma, me preocupa, porque si en Estados Unidos está pasando, o sea, es que esas olas vienen para acá, todo eso viene. Sí, al final nosotros lo que hablamos el otro día en reuniones es cómo decidir, porque mucha gente dice, no, pero es que aquí en el país, yo creo que al final uno tiene que tener la conciencia y la claridad de que en el país donde yo estoy, de que la administradora que me lo está haciendo bien, pero es importantísimo saber si existen otras opciones, pero realmente si yo veo hacia afuera, el mundo ahorita está tambaleándose. Así es. Entonces, ahí es donde, pero esas cosas no me deberían parar a mí de ahorrar. Claro. Ese miedo de hacer las cosas, porque eso es lo que podemos estar viendo, ¿verdad? Que si pasa esto, que si la guerra en Ucrania, son cosas de las que yo, y creo que en el ahorro FED lo hablamos, son cosas de las que yo no tengo control. Yo sí tengo control en que yo necesito empezar a ahorrar, y yo soy de las que veo siempre las cosas de una manera más positiva, que sí tengo yo control, y luego tengo control de mis ahorros, y es como yo o de tu voy a dejar dinero, de gastar de mi digo, dinero. Hay que aprender a controlar. Hay que controlar lo que el vos decís control es siempre. en las primeras etapas. Es lo primero, y yo tengo mi gasto fijo, pero tengo estos variables. Hey, puede ser que hoy no voy a ir a todos los conciertos del mes, voy a escoger, pues tampoco me voy a quedar en mi casa encerrada, si para eso también uno tiene que tener esa parte del balance, ¿verdad? Yo en este último seminario que estaba tomando, nuestro mentor decía, aprender a administrar y controlar en lo poco para que cuando ya recibas más ingresos, o sea, te vuelvas un experto. Porque vos decías, bueno, es que la gente con el salario mínimo, claro que se puede. La gente siempre dice, yo no gano lo suficiente, no, yo no puedo ahorrar. No, hasta cuando yo gane más yo lo voy a poder hacer. Es mentira. No. Si no lo estás haciendo ahorita, cuando ganes más lo vas a hacer, porque el ahorro siempre es un asunto de hábito. Y si vos no te acostumbras a hacerlo ahorita a tus 22 años de edad, cuando ganes más te va a costar aún más. Pero es que, Ali, no importa si vos decís ni el 10 ni el 5, empiezo con el 1. Así es, yo siempre digo pasos pequeños. Pasos pequeños, pero ¿sabes qué? Siempre es un consejo, y nosotros a veces le decimos a la gente, trata de programarte a que todos los años vos le vas a subir un 1%, y hablarlo en porcentaje de tu salario. Si yo de mis ingresos empiezo con un 1, que esté clara que cuando empiece 2024 yo voy con 2. Excelente. Y voy con 3. Entonces, cuando empiezo joven, yo me puedo dar ese lujo. Claro. A mi edad, yo no me puedo dar el lujo, lastimosamente no llego. Sí. Pero pensemos en eso. Ya cuando nosotros cumplamos 60, 65, ya vemos a la persona entera, joven. Y ¿sabes qué? Después de trabajar 30 años de tu vida, 40 años de tu vida, vos lo que querés es irte, como ves al otro montón de gente en otros países. De edad y todo. Viajando. Si vos te encontrás a todo mundo y vos decís... Con un retiro digno. Ajá, pues sí. ¿Y sabes qué? Y a veces yo a veces ni siquiera digo digno, Ali. Es que el digno me suena como... Tienes razón. No, digno es como que, bueno, no. Yo, ¿sabes qué significa? Y me encanta porque una vez me preguntaban, entonces yo me meto a buscar, yo soy bien complicada. Entonces, la palabra jubilación viene de júbilo, de gozo, de alegría. Me encanta a mí cuando dice, cuando llegues a la edad de jubilación. Y eso es lo que no puedes perder. Tu edad de jubilación debe ser tu recompensa de hacer lo que querrás después de tantos años de trabajo, dedicarte a tu familia, a tus hijos, a tus empleadores, porque eso es parte de también, porque hacemos lo que queremos. Pero llega un momento en que ya estuvo, ahora voy yo. Y es cuando yo quiero. ¿Y sabes qué? Yo quisiera, a veces yo veo a esos abuelos y cuando yo les pregunto, es que yo ahorré, que se llevan a todos sus nietos, ¿me entendés? De vacaciones. Yo quisiera poder llegar a tener esa solvencia de que decir, ok, yo me voy con mis hijos, yo voy a seguir yendo al salón, hacerme las uñas, y tengo mi derecho. Pero cuando yo no tengo ingreso, y ahí es cuando te tenés que hacer la pregunta, si yo hoy tengo, y pasa algo, Ali, tengo hoy lo suficiente ahorrado
para vivir cuánto tiempo sin ingresos? Esa pregunta es clave. Y ahí es cuando uno dice, ups, COVID nos agarró y nosotros, los que tuvimos la bendición de tener empleadores que estuvieron ahí pero hubieron muchos que no pudieron, Ali. Así es. Nosotros conocimos gente, emprendedores, empresitas chiquitas de restaurantes, que sacaron ellos préstamos personales para poderle pagar aguinaldo en junio a su gente en plena pandemia. Gente que se quedó sin nada y no tenía ahorros. Esto es lo que pasó, una cosa que nadie esperaba. Nadie. Entonces, estas son las cosas que nos tienen que hacer reflexionar y nadie es dueño del futuro. ¿Qué pasa si hoy, hacete esa pregunta hoy, qué pasa si yo me quedo sin mis ingresos? Por lo que, ya sea porque yo tengo un trabajo fijo, porque soy emprendedor, porque tengo un negocio, por lo que sea, y porque tengo un accidente, lo que sea, Dios no quiera. Pero cuando uno dice que es la previsión, es la previsión. Es la prevención. Es pensar en lo que pueda venir. Y entonces todo ese tema del sistema previsional es cómo yo me preparo. Eso es previsión. Con esas palabras me voy. Previsión, prevención y preparación y planificación. Todas las P's. Para todas las P's. Todo lo que pueda Previsión, venir. planificación. Sí, todo. Sí. Bello, me encanta. Para terminar solo de hablar de todo este tema de pensión, porque después te quiero hacer unas cuantas preguntas personales, hay un término que yo que quería que nos explicaras, que es esa tasa de reemplazo, que les hemos escuchado y muchas veces quedamos como en la nube o no entendemos muy bien. Es un término bien técnico de las leyes de pensiones en todo el mundo y es a lo que los gobiernos, nosotros, tenemos que apuntar. Entonces, la tasa de reemplazo, Ali, es, en pocas palabras o palabras sencillas, es si yo me voy a jubilar a los 65 y yo sigo trabajando, o si yo soy un abogado, ¿cuál era mi promedio salarial en el momento en que yo dejo de trabajar? Entonces, ponele que la persona ganaba, no sé, al momento de su jubilación, a los 65, 50,000 lempiras. Vamos a poner un número redondo. Y ese fue mi promedio salarial, era 50,000. Si yo quiero, al momento de mi jubilación, mantener el nivel de vida que yo tenía cuando trabajaba, es como te digo, ¿qué pasa si yo ya no recibo esos 50? Bueno, a partir de tu jubilación ya no los vas a tener. Y entra tu pensión, ya sea la del Estado y tu complementaria, si fuiste astuto y ahorraste de manera voluntaria. Entonces, la tasa de reemplazo es ese promedio de esos últimos 6 meses, de ese último año, era 50,000 lempiras, es cuál va a ser la tasa de reemplazo con que te vas a jubilar, la que te va a dar el Estado y la que te va a dar tu pensión complementaria. Entonces, ponele, normalmente el promedio, lastimosamente, anda abajo del 50%. Eso quiere decir que si no va bien, la tasa de reemplazo de un 50% va a estar en 25% y vos estabas acostumbrado a vivir con 50%. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí ya estás claro que tu nivel de vida se fue a la mitad. Entonces, esa es la tasa de reemplazo. ¿Cómo se va a reemplazar el ingreso que yo tenía con mi jubilación? Y ahí es donde es importantísimo la pensión voluntaria, la pensión complementaria en tu administradora de pensiones, para complementar tu seguro social, lo que venga de ahí, y tratar de llegar. Dicen que la tasa de reemplazo ideal, obviamente, es el 100, obviamente, o el que sea. Todo el mundo le quiere reemplazar al 100. Sí. Pero es casi imposible. Debería ser un 70%. Está bueno, qué bonito. Ese número no me lo sabía. Esa es la famosa tasa de reemplazo. Bueno, ves, todos los días aprendemos algo nuevo. Y esa es la meta de los gobiernos, de las leyes, de todo, es poder llegar a dar una mejor tasa de reemplazo. Qué bueno. Yami, bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas ya más personales. Sos una, gerente, ¿verdad? De toda la administración de fondos de pensiones. Si pudieras darle la mayor lección de dinero a tus hijos, ¿cuál sería? O a alguien. Yo creo que es empezar temprano, Ali. Por lo que yo viví, por lo que yo pasé, que realmente no lo hice a tiempo, yo creo que sí es eso. Y yo creo que al final es enseñar el valor. Y como uno dice, es que hasta que no trabajas,
Realmente no entendés, pero yo creo que esa lección de ahorrar, de tener esa claridad de cómo te quieres ver en el futuro. Y ¿sabes qué? Y no solo en pensión, Ali, es que vos tenés que pensar en cuáles son esas metas, si tus metas son de tu estudio, de tu primer carro, de tu primera casa, y si después querés, no sé, ya tengo mi primera casa y quiero hacer reformas, todas esas cosas, pero al mismo tiempo tener la claridad de que después vendrán otros momentos, tal vez de salud, que tenés que tener tus pólizas y todo, y no querés ser carga de nadie. Yo creo que al final es apuntar a ser independiente financieramente. Me no encanta cerrar con eso. Sí. Y decime algo, ¿qué es algo que vos te acordás que es lo más amable que alguien ha hecho por vos? Puede ser darte un préstamo, darte este puesto de trabajo, ayudarte con un pool aquí con esto. O sea, algo que vos te acordés, ¿qué es lo más amable que alguien ha hecho por vos ahorita? ¿Qué se te viene a la mente? Ay, mil cosas. De verdad que yo pienso, de verdad que yo Ali, trato de enseñar siempre gratitud. Yo creo que cuando vos vivís con gratitud, todo es más fácil. O sea, no pensés en lo que tienen otro. Da gracias por lo que tenés hoy. Entonces, cuando vos me decís qué es lo más amable que me han hecho, o sea, pienso en a quienes soy grata, a quienes soy agradecida. Obviamente, primero Dios, centro, para mí de ahí parte todo, pero yo soy muy agradecida realmente a Dios. Tengo un esposo espectacular que me ayuda, que me apoya, pero yo de verdad soy grata también a mis hijos, pero el equipo de trabajo que yo tengo en este momento, Ali, si yo te digo, es que tengo un equipo de lujo, de verdad, pero es que la gente cuando yo le digo y se los agradezco y a veces parezco disco rayado, es que si yo es lo más amable, lo que han hecho por mí es cuando tengo a mi gente que me dice, estamos aquí porque nos encanta, porque estamos por usted y porque tengo un jefe también que siempre es una guía para nosotros. Entonces, y tengo jefes más arriba que te depositan una confianza y te dicen, tené, hacé. Entonces, cuando vos recibís esa confianza de otras personas y ponen eso en vos, yo creo que eso te anima a seguir adelante. Si alguien te dice, yo estoy aquí por usted, inmediatamente pienso en mi equipo, en todo el equipo que tengo, porque de verdad son... Yo creo que ya vas a llorar. Yo sí, te veo es que me llorar. emociono. Sí. De verdad, porque son... O sea, yo estoy aquí hoy por ellos. Por ellos, qué bello. Sí. Pero igual, sos mujer, mamá, empresaria, ¿cómo haces para lidiar con eso que yo digo? Somos malabaristas, o sea, estás de gerente del fondo, estás de gerente de tu casa, de tus hijos, ¿qué consejos nos das a esas madres que estamos en esto? Vos ya llevas más años que yo haciéndolo, ¿cuál es tu consejo? O sea, ¿qué nos dirías? Yo, Ali, vieras que yo mientras estuve en la empresa anterior, yo viajaba todos los meses constantemente, porque yo tenía, ahí viste, yo manejaba como subdirectora de América Latina, sí. me tocaba estar montada en un avión. Y lo hice, Ali, mientras mis hijos estuvieron pequeños. Y fue, o sea, hubieron momentos muy retador estar viajando. Y sabes que cuando yo encuentro mamás y todo, yo creo que cuando vos sabes que estás haciendo tu trabajo y lo haces por ellos, al final es por ellos, porque cuando estás trabajando ahí, yo te digo, en aquel momento no tenía ni fondo de pensión, Ali, entonces tampoco puedo decir que estaba pensando en mí. Cuando lo que te mueve son ellos, ese ejemplo que ellos ven en vos, no es nunca un reclamo, mamá, es que vos no estás, es que vos trabajas mucho. Yo nunca lo tuve, gracias a Dios. Entonces, si vos podés tener ese balance, yo creo que ese balance es que el momento en que estés presente y estás ahí y vas a las reuniones y te organizás. Cuando uno trabaja, es que uno aprende a organizarse mejor y vas a todas las citas con todos los profesores y si te vas de viaje lo haces antes. Es una forma y vas y cumplís, pero yo creo que la receta para lo que hablamos siempre, ¿verdad? Sobre todo para la mujer, pero creo que hoy en día aplica a los papás también. El balance vida personal, trabajo
yo creo que no existe la receta mágica. Yo creo que al final es hacer lo que te llena, lo que te da orgullo, porque al final eso lo ven tus hijos. Y eso para mí, ese ejemplo, y a mí me lo dijo una persona hace 1000 años, una tía mía que es mucho mayor, y una vez me dijo, nunca se sienta culpable porque usted trabaja con sus hijos, porque usted va a ver en qué ellos se transforman cuando la ven a usted. Y me encanta, porque justo ahorita, en el mes de la madre, tuvimos unos mom talks, y muchos de las madres, y el tema era la culpabilidad de cómo madres que trabajan, cómo se sienten, porque hoy en día, con tanto reto que tenemos, ya vemos en los hogares que ambos, mamá y papá, Sí, todos trabajan. Todos trabajamos, pues, sí. Me encantó. Y contanos un poquitito, esto en el ámbito personal o profesional puede ser, ¿qué es algo que te está quitando el sueño ahorita o que te mantiene despierta? ¿Y qué te puedo decir? No sé, yo creo que al final es, no sé, yo creo que querés hacer todo bien, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero tenemos ahorita, tal vez que me quite el sueño, yo creo que siempre son todos esos desafíos de poder cumplir expectativas laborales, las metas. Eso siempre te da un poco de sueño, y a veces te levantas en la noche, tal cosa, y lo discutís. Sí. Pero ¿Y sí. personal? Yo sé que tu hija se va a casar ahorita. Ya. ¿No te ha quitado el sueño eso? Sí. La lista. Pero la lista no. Quita sueño. Los gastos de una boda de un hijo quita el sueño. ¿Dónde va a ser la boda? Esas son las cosas, pero ahí volvemos a lo mismo. Creo que tanto mi hija como su novio son unas personas súper conscientes. Ambos trabajan y entienden, y ellos ya ven presupuestos y negocian y todo. Entonces, ¿tienen que de una mamá así? Yo, la verdad es que ahorita estoy viendo cómo y mentalizada a que esto debe ser un momento lindo, no de estrés, así que no quiero que eso me quite el sueño. Excelente, me encanta. Bueno, Yami, y contanos, ¿tenés algún hobby que te apasione? Fíjate que yo, al igual que mi hija, nuestra pasión son los caballos, pero esto viene desde mi papi. Yo, si vos viste ahí, yo leí, y esto es bien chistoso, yo me gradué, usted es súper chistoso, soy licenciada en zootecnia. Y todo el mundo me dice... Yo lo leí hasta ahorita. Perdón. Zootecnia. ¿Qué es eso? Como Zootopia. Sí, todo el mundo exacto. Todo el mundo me dice, por favor, que solo la gente que estudió agronomía o veterinaria sabe qué es esa carrera mía. Yo estudié eso porque mi papi tenía finca y tenía caballos y ganado, y eso es algo que siempre me apasionó. Eventualmente yo empecé, Ali, cuando vine graduada, yo me gradué en Brasil, empecé a trabajar con un proyecto en la embajada de agricultura, pero luego la misma embajada me movió en el proyecto a la parte financiera y de relaciones públicas. Entonces me fui como desviando hasta sacar después una maestría ya más que un MBA, pero mi pasión sigue siendo... yo tengo una pasión por eso, por los caballos, al igual que mi hija. Entonces, eso es algo que a mí, yo me veo un día como jubilada en una finquita con un par de caballitos, y eso es lo que yo hago y me encanta. De verdad que es algo que me apasiona. Igual que mi hija, es algo que lo compartíamos con mi papi también, que ella no está. Entonces es algo que siento que nos une. Ese detalle tuyo no lo sabía. Yo sabía que tu hija lo hacía porque le he visto, pero no sabía que era algo que te apasionaba. Sí. Igual acompaño a mi esposo en un montón de sus hobbies de locos que tiene, y me gusta salir a pescar, irme con él de vez en cuando. Trato como de acompañarlo, a veces decir, pues, si no puedes contra ellos, úneteles, así que ni modo. A veces se va solo con sus amigos, otras veces lo acompaño, pero me encanta todo lo que es al aire libre, salir, disfrutar, todo eso me encanta. Ay, ya me ha sido un enorme placer, o sea, mira que uno sigue aprendiendo, o sea, yo sigo aprendiendo de escucharte, aprendiendo de tus años de experiencia, de la parte tuya personal y profesional. Ha sido un gusto, y yo estoy segura que con un podcast como este, o sea, se lo voy a mandar a todas las mamás, a todas las mujeres, para que le puedan transmitir todo esto a sus hijos, a ellas mismas también. Yo estoy segura que seguimos cambiando y transformando vidas, que de verdad ese es nuestro propósito más grande, para que la gente pueda lograr esa libertad y esa paz que todos se merecen. Gracias por ser parte de este proyecto, por aportar, por decirme que sí, y bueno,
Ha sido un enorme placer poderte tener aquí. Ay, de verdad que gracias, me encantó. Creo que pudiéramos seguir. ¿Viste que fue natural? Sí, súper natural. De verdad que me encanta. Gracias por invitarme. De verdad que honrada de verdad por creer en mí, por invitarme a ser parte de este proyecto. Te deseo todo lo mejor. Sin duda sé que vos todo lo que haces es un éxito y me encanta ser parte de eso. De verdad que muy, muy, muy agradecida. Y bueno, aquí estoy y espero que mi plática haya Esto se servido. va a extender. Vamos a llegar a tratar de llegar a miles y miles de personas, estoy segura. Gracias. Gracias nuevamente. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Cafi es presentado por el programa Tu Conciencia Financiera de Ficosa.